¿Bien? Hola, profe, buenas tardes. Tienen cara de viernes, ¿sí? Viernes a la tarde. ¿Sí? Yo también. Amo los viernes. Amo los viernes. Bueno, me escuchan bien los que están en sus casas, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí, profe. Bueno, excelente. Bueno, en honor a la puntualidad de los que están acá, vamos a arrancar la clase, que me parece lo correcto, ¿sí? Bueno, hoy la clase es bastante importante. Vamos a terminar de ver el tema de IMPO, EXPO de servicios y dos variantes que tiene, que sí, que son como las trampitas o los casitos complicados dentro de las 4 opciones que vamos a ver en materia de IMPO y EXPO de servicios. Hemos visto 2, ¿sí? Vamos a terminar de ver ese tema y vamos a arrancar con lo que es otro caso especial en el IVA del capítulo 4, que es obra sobre inmueble propio, ¿sí? Sobre lo que es obra sobre inmueble propio, lo van a ver como práctico, el práctico número 4, con lo cual todo lo que veamos hoy a nivel teórico, que es bastante, ¿sí? Es un caso bastante complejo, el de obra sobre inmueble, tiene mucha casuística, es muy lindo porque tiene mucha casuística el régimen. A nivel práctico y número lo van a ver en el próximo práctico, que es el próximo jueves. Hago 2 aclaraciones, avisos clasificados, hasta que se sume alguien más al barco. Con el tema de asistencia, ¿sí? Recuerden que en los teóricos, asistencia, en los prácticos sí hay asistencia, pero recuerden que hay una doble forma de evaluar la asistencia al práctico. Quienes van presencial al práctico, se publica un QR o ustedes entran en la aplicación y marcan el presente, eso se habilita generalmente al final de la clase, y los que están desde sus casas, al ingresar al Meet que se genera, el propio Meet nos genera a los docentes un reporte. O sea, sabemos exactamente quién entró y a qué hora entró y a qué hora salió. ¿Por qué digo esto? Porque no hace falta que el que está presencial ingrese al Meet y marque y se conecte, ¿sí? O sea, no hagan doble asistencia, no tiene sentido. O sea, los que están presenciales marquen el QR, los que están virtuales a través del Meet, el propio Meet da el reporte, ¿sí? Digo porque ha habido muchas consultas de muchos de ustedes que dijeron, no me aparece, me aparece la PED o no me aparece la PED presente y en realidad había estado virtual. Así que recuerden, quien está presente marca el QR o entra a la aplicación, el que está en su casa, el propio sistema me dice exactamente quién entró, a qué hora entró y a qué hora salió, ¿sí? O sea, es bastante delator el sistema, es bastante. Digo esto porque hay muchos que entran 3.4 segundos al aula y se van, eso queda registrado de esa manera. Si entraste a las 6:01 y te fuiste a las 6:03, queda registrado así. Y hay otros que se olvidaron y entran a los apurones a las 8:05 cuando ya está cerrada la posibilidad de poder revisar la asistencia, ¿sí? Hago esa aclaración. La segunda es que el sábado que viene es el parcial, primer parcial. Está confirmado que a las 10 horas. Durante la semana que viene vamos a publicar la distribución de aulas, así que quédense tranquilos con eso. Y entra hasta el teórico de hoy y el práctico de ayer, ¿sí? El práctico de ayer fue esquema de liquidación. Todo lo que entra hasta el día de hoy se podría tomar dentro del teórico, ¿sí? Bueno, dicho eso, terminemos con IMPO y EXPO. En la clase anterior vimos con mucho detalle todo lo que se ha dado en llamar exportaciones de servicios e importaciones de servicios, ¿sí? La exportación era aquel servicio que se prestaba en el país y que era utilizado o explotado económicamente en el exterior. La IMPO decíamos que era exactamente al revés, servicios prestados en el exterior y utilizados en el país. Dimos toda la casuística, habíamos llegado aproximadamente hasta este punto, en donde decíamos que si importábamos un servicio, no necesariamente se generaba pérdida de crédito fiscal cuando la importación estaba afectada a un bien o a una actividad no gravada o exenta, y decimos que ese era uno de los principales casos por los cuales se generaba competencia desleal, hablamos de esa palabra bastante en la clase anterior, con lo cual, retomando sobre ese punto, recuerden, si lo que hago es importar un servicio y ese servicio va a ser afectado a una actividad que está íntegramente exenta del impuesto de valor agregado, ese IVA no se paga, ¿sí? No se paga el IVA. Eso está escondidito en el artículo 65.1 del decreto reglamentario de la ley del IVA y te dice expresamente eso. Si importo un servicio y lo afecto parte a mi actividad gravada y parte a mi actividad exenta, solamente voy a ingresar el IVA por la porción gravada, únicamente.
Y si importo un servicio que lo voy a destinar exclusivamente a mi actividad que está exenta o fuera del objeto del impuesto, no pago IVA. ¿Sí? Ahí decíamos que se generaba algo distinto entre cuando yo lo importaba desde el exterior versus cuando lo compraba en el país. ¿Sí? Por eso decimos que la conclusión es que nunca había pérdida de crédito fiscal. ¿A qué tasa está grabada las importaciones de servicios? Son servicios, ¿sí? Con lo cual la alícuota general a la cual va a estar grabado cualquier servicio va a ser el 21%, salvo que importe o que la operación de importación se refiera a un préstamo efectuado con una entidad financiera del exterior, que en ese caso particular, solo en ese caso, el servicio financiero va a estar al 10,5%. Pero en general, las importaciones de servicio grabadas al 21%, salvo el caso del 10,5%. ¿Cuándo me lo computo? Decíamos que en la importación de servicios se generaba esto del método de la carga inversa, que era que, como el sujeto de afuera no se iba a venir a inscribir a Argentina, el importador era el que de su bolsillo ingresaba ese IVA y luego se lo tomaba como crédito fiscal. La trampita que establece el artículo 12 de la ley, artículo último párrafo del 12 de la ley, es que ese IVA no se puede computar en ese mismo periodo fiscal. Se puede computar recién en el periodo fiscal siguiente al del nacimiento del hecho imponible del servicio. Es decir, que si yo importo un servicio en marzo y el hecho imponible por ese servicio nació en marzo, yo voy a pagarle al fisco el IVA en marzo, pero recién me lo voy a poder tomar como crédito fiscal en la declaración jurada del mes siguiente, del periodo abril. Es decir, que tenemos un perjuicio de un periodo fiscal, que se puede traducir en casi un mes y medio, en algunos casos, de pérdida financiera. Che, yo tuve que poner la plata ahora y recién la voy a recuperar cuando presente la declaración jurada del periodo fiscal siguiente. Esa es la particularidad de las importaciones de servicios del artículo 1, inciso D. Márquenlo porque es importante, porque ya van a ver que hay otras dos trampitas que vamos a ver más adelante, en donde no necesariamente el IVA se difiere. ¿Sí? La reforma del año 2016 vino a corrernos un poquito la cancha, donde nos dijo, che, si el servicio está prestado en el exterior, por alguien del exterior, y es utilizado en el país, eso es una importación de servicio. Ahora, ¿qué pasa cuando el sujeto del exterior prestaba el servicio en el país? O sea, no se cumplía la regla de oro, que era servicio prestado en el exterior, utilizado en el país, sino que, ¿qué hacía? Como una manera de eludir el tributo, ¿qué pasaba en aquellos casos en los cuales el sujeto prestaba el servicio, pero no desde el exterior, se venía a nuestro país? Bueno, la discusión era porque no había importación de servicios y no había forma de cobrarle el impuesto a ese sujeto, porque tampoco se iba a venir a inscribir, ¿eh? Venía acá, prestaba el servicio y se mandaba a mudar. La reforma tributaria incluyó en el artículo 4 a un nuevo sujeto del IVA y que me dice, van a ser sujetos pasivos del IVA los locatarios, prestatarios, representantes o intermediarios de sujetos del exterior que realicen locaciones o prestaciones grabadas en el país. O sea, me está diciendo que si un sujeto del exterior viene al país a prestar el servicio, quien le paga va a ser responsable sustituto y va a tener que pagar el IVA. De esa manera le encontraron la vuelta para que este caso particular también quedara incidido por el régimen del responsable sustituto. Es decir, que se pagara IVA sobre la operación. Pero fíjense que es un servicio que no se presta afuera, sino que se presta en nuestro país. ¿Sí? Gracias a este artículo en particular, el locatario o prestatario, el que le compra, el que le paga el servicio, igualmente va a tener que actuar como responsable sustituto. ¿Sí? De esa manera, el servicio sea prestado en el exterior o en el país por un sujeto del exterior, se debe ingresar el IVA por la importación de servicios. ¿Sí? ¿Quiénes van a ser considerados responsables sustitutos? Los locatarios o prestatarios o los intermediarios que intermedian con el sujeto del exterior. ¿Sí? Vamos a ir rápido porque esto es fácil. ¿Sí? El responsable sustituto, que es el locatario o el prestatario, debe inscribirse como tal. Y fíjense, esto es importante. El impuesto tendrá para el responsable sustituto el carácter de crédito fiscal
habilitándose su cómputo conforme a las previsiones del artículo 12 y el artículo 13 de corresponder. Es decir, me está diciendo que lo que pague el prestatario se lo va a poder tomar como crédito fiscal. Y está bien, ¿sí? Si el que importó el servicio, ¿sí?, fue el Estado va a tener un plazo de 20 días para ingresar ese IVA al fisco. Ahora, si el que importó el servicio fue cualquier hijo de vecino, va a tener 10 días para ingresar ese IVA. O sea, se le da al Estado 10 días más de changüí para que ingrese el IVA por la importación de servicios, si es que quedara alcanzado el Estado, ¿no? Y fíjense que no deben asumir la condición de responsable sustituto si el que compra es consumidor final o del régimen simplificado. Es decir, el que importa tiene que ser ¿qué? Inscripto. Es como ser inscripto, básicamente, ¿sí? Esta fue la forma en la cual se le buscó la vuelta para que la importación de servicios quedara alcanzado, pero cuando estaba la trampita, si quieren ponga la palabra trampita, cuando el sujeto del exterior no prestaba el servicio desde el exterior, sino que se venía acá y lo prestaba acá. Queda igualmente aplicable la figura del artículo de la importación de servicios. Sí. Hay un artículo que dice que cuando el Estado importa no debería ingresar, pero muchas veces no importa el Estado, importa alguna repartición del Estado o algún ente gubernamental o lo que fuera, ¿sí? En la gran mayoría de los casos, esa operación va a quedar fuera del objeto del impuesto, ¿sí? Pero se le da al Estado la posibilidad de poder importar, ¿sí? Y fíjate acá que totalmente, el Estado no va a pagar IVA. El Estado se va a amparar en eso y no va a tributar IVA. Esta es la trampa que quiero que también tengan en cuenta, ¿sí? El crédito fiscal que paga este importador por este servicio prestado en Argentina se puede tomar en el mismo periodo fiscal. En el mismo periodo fiscal. A diferencia del artículo 1, inciso D, que veíamos, que es cuando importo un servicio en donde el servicio es prestado afuera y utilizado acá, ¿cuándo se puede tomar el crédito? En el periodo fiscal siguiente. Con lo cual acá hay una diferencia importante, ¿sí? Es como que acá no se lo perjudica al prestatario. Si pagaste el IVA en marzo, te vas a poder tomar en el IVA de marzo ese crédito fiscal. Y por último, para ver los 4 casos, vimos el de Expo, el de Impo, vimos el de Impo en donde el prestador presta el servicio acá, y hay un cuarto caso que es el artículo 1, inciso E, que también es importación de servicios. El artículo 1, inciso E, regula la importación de servicios digitales. Pero fíjense la particularidad. Se incorpora como nuevo hecho imponible, artículo 1, inciso E, a los servicios digitales prestados por un sujeto del exterior cuya explotación o utilización efectiva se lleva a cabo en el país. Hasta ahí es todo igual, pero fíjense, siempre que el prestatario no resulte sujeto del impuesto por otros hechos imponibles, ni sea responsable inscripto. Es decir, que no tiene que verificarse el 1D. El 1D era que el prestatario fuera responsable inscripto. El 1E es la importación de servicios digitales, donde el que lo importa no es responsable inscripto. Y esto apuntó básicamente a poder grabar el sinnúmero de servicios digitales que consumimos los mortales. Netflix, Spotify, ¿sí?, Dropbox, todo esto que pagamos, que viene de afuera, son servicios digitales, prestados en el exterior, utilizados en el país, y generalmente lo pagamos no nosotros directamente. ¿Quién suele intervenir en el medio pagando esto? Tarjeta de crédito. O sea, tenemos una tarjeta, la tarjeta, a ver, lo pagamos nosotros, ¿no? Pero siempre hay un intermediario que es la tarjeta de crédito, pero acá quiero que distingan. El 1D es una importación, es de servicios, pero el prestatario debe ser responsable inscripto. El 1E es una importación, es de servicios, en particular de servicios digitales, o sea, el legislador quiso atacar ese punto en particular a los servicios digitales, pero el prestatario, el que lo paga, no tiene que ser responsable inscripto. ¿Sí? Claramente apunta a los consumidores finales. Claramente apunta a ellos. ¿Sí? Apunta a nosotros como consumidores finales de esos servicios. Sin dudas. Sin dudas.
sin dudas. ¿Sí? Porque vos como consumidor final dijimos que no vas a poder afectar ese crédito a nada, con lo cual termina siendo un costo. Y acá se hizo una aclaración que está buena, ¿sí? Acá es donde empezamos a decir, gracias a Dios, ya el legislador empezó a tener en cuenta esto del efecto, ¿se acuerdan del efecto inmediato, el efecto remoto, donde se presta el servicio? Acá se aclaró que en el caso de los servicios digitales, prestados por un sujeto residente domiciliado en el exterior, se entenderá en todos los casos realizados en el exterior. O sea, ahí ya me deja claro que el servicio fue prestado afuera, fue realizado afuera, en la medida que se pueda demostrar que fue utilizado en Argentina, donde usas Netflix, Spotify, donde utilizas, lo usas acá, eso va a estar alcanzado por el IVA. ¿Sí? Y en general se establece que o lo pago yo directamente, es muy raro que yo pague, aunque sí puedo pagar Dropbox quizás directamente, pero si aparece algún intermediario, como puede ser una tarjeta de crédito a la cual yo esté adherida, ellos serán los encargados de cobrarme en el resumen y descontarme el IVA de la importación del servicio. ¿Sí? Luego el artículo 3E21 me dice qué comprende o cuáles son los servicios digitales que están alcanzados por el artículo 1, inciso E. Es una lista bastante larga, bastante larga, pero básicamente a lo que apunta es a todo aquello que se pueda descargar digitalmente a través de Internet. No hay mucha vuelta. Ustedes tienen mucho más conocimiento que yo de todo lo que se puede descargar digitalmente, desde juegos, videojuegos, libros, accesos a páginas web, almacenamiento de páginas web, diseño, lo que fuera. Piensen cualquier servicio digital que alcanza. Conclusión, y con eso cierro el tema. Los 4 casos que ustedes tienen que tener identificados son exportación de servicios, servicio prestado acá, utilizado afuera, importación de servicio, servicio explotado afuera, servicio prestado afuera, utilizado en el país, y luego las 2 variantes. Primer variante, ¿qué pasa cuando un sujeto del exterior presta el servicio en el país? Aparece el artículo 4, incidiendo y grabando esa operación. ¿Y qué pasa cuando importa un servicio digital y el que lo compra es un consumidor final? También queda incidido por el IVA. Pregunta, ¿una empresa puede importar un servicio digital? Sí. Ahora, ¿va a ser 1D o 1E? 1D, claramente, porque dijimos, importa el servicio, va a pagar el IVA por la importación, se lo va a tomar como crédito fiscal, lo va a pagar de su bolsillo y se lo va a tomar después como crédito el periodo siguiente. No confundan la importación del servicio digital por la empresa inscripta a la importación del servicio digital por Javier Martínez, consumidor final. ¿Sí? En los 2 casos se los graba, pero son hechos imponibles distintos para sujetos distintos y consecuencias distintas. ¿Sí? Bueno, dicho eso, estas son formas de ingreso que no son importantes. Con que sepan eso, me basta y sobra. Bueno, díganme si se ve bien en sus casos, porque cambié la filmina. Pasamos de un conjunto de casos especiales que era la figura de la IMPO y la Expo de servicio, que tiene su casuística, tiene su sujeto en particular, tiene su forma de aplicación en particular, a un hecho imponible muy importante, muy complejo por la casuística que tiene, no solo por el tipo de bien, por el tipo de hecho imponible que se graba, sino por las características del sujeto que tiene que realizar la obra, en este caso obra sobre inmueble propio, y ¿cómo se determina la base imponible? Otra vez, ¿por qué lo ponemos como caso especial? Porque es un hecho imponible complejo. ¿Sí? Está dentro de los casos complejos en la liquidación del impuesto de valor agregado. La figura que vamos a ver es lo que se ha dado en llamar operaciones de obra sobre inmueble propio. ¿Sí? Si está la figura de obra sobre inmueble propio, también vamos a ver que hay obras o trabajos sobre inmueble de terceros. Acá la clave de esta clase es que sepan distinguir una de otra, son casuísticas totalmente distintas, pero básicamente cuando veíamos en el hecho imponible en el IVA, de que se grababan diferentes hechos imponibles, dijimos 1A, venta de cosa mueble, 1B, las obras, locaciones o prestaciones de servicios realizadas en el país. O sea, primero ubiquemos el hecho imponible en la ley, 1B. El artículo 1B está muy relacionado con el artículo 3. Y el artículo 3, y ahí es donde pido que presten mucha atención, tenemos el artículo 3, inciso A, y el artículo 3, inciso B.
La figura de la obra sobre inmueble propio está en el artículo 3, inciso B. ¿Sí? Pero vamos a analizar los dos casos para que no se confundan entre uno y otro y sepan distinguir uno de otro, porque es muy común que los confundan. El artículo 3A me dice que está alcanzado por el impuesto. Los trabajos, fíjense que no habla de obras, habla de los trabajos realizados directamente o a través de terceros sobre inmueble ajeno, ¿sí? Entendiéndose como tales a las construcciones de cualquier naturaleza, las instalaciones civiles, comerciales e industriales, las reparaciones, los trabajos de mantenimiento, los trabajos de conservación. O sea, es un concepto muy amplio que habla de construcción, mantenimiento, reparación, pero fíjense, ¿sobre inmueble propio o de terceros? De terceros. Y no habla específicamente de obra, habla de mucho más que la obra. Habla de construcciones de cualquier tipo y habla de hasta un mero trabajo de una reparación o un mero mantenimiento. El artículo 3, inciso B, me dice expresamente que está dentro del objeto las obras efectuadas directamente o a través de terceros sobre inmueble propio. O sea, acá ya no es tan amplio, me habla solamente del concepto obra, y tiene que ser sobre inmueble propio. ¿Sí? Este es el caso que vamos a analizar o el caso que vamos a evaluar. Es el caso que tiene una importante casuística en materia del IVA, ¿sí? Tanto en cuanto al hecho que se pretende grabar, vamos a ver qué es obra, vamos a ver quién tiene que realizar la obra, de qué manera, qué es lo que graba el IVA, ¿sí? Y después, una vez que está determinada que esa obra está grabada, cómo se arma la base imponible y qué alícuota. Bueno, cada punto, tanto del propio hecho imponible, el objeto, el sujeto, la base imponible y la alícuota, tienen una casuística muy particular. De hecho, por eso hacemos un práctico exclusivo, que es el práctico 4, para que se entienda esto. Es muy común la figura en la actividad de la construcción. O sea, piensen ustedes en la típica empresa constructora que realiza una obra. Bueno, todo eso, cuando se crean fideicomisos, hoy muy aplicable, hacer un fideicomiso para construir un edificio, una obra, un loteo, lo que fuera, bueno, tienen que saber esto. Básicamente es esto. Pero primero no confundir 3A con 3B. Partamos de ahí. Vamos al hecho imponible. ¿Sí? El hecho imponible que pretende grabar el artículo, obra sobre inmueble propio, está definido, o hay una definición de qué se debe entender por obra sobre inmueble propio, en el artículo 4 del decreto reglamentario. Es decir, que para que verifique el concepto de obra y empecemos a hablar del artículo 3, inciso B, primero vayan al 4, el 4 del decreto. Y me dice que las obras sobre inmueble propio o las obras a las cuales hace referencia el 3B comprende a todas aquellas, obras, se define como a todas aquellas mejoras, concluidas o no, ¿sí? Podrán ser construcciones, ampliaciones o instalaciones, fíjense que es un concepto amplio de obra, que de acuerdo con los códigos de edificación estén sujetas a denuncia o aprobación por parte de la autoridad de aplicación. Y acá empezamos un poquito a tratar de entender qué es lo que se busca. Y acá no se pueden equivocar. Si tienen un inmueble, el que sea, tienen un local, tienen un edificio a nombre de ustedes, ¿sí? Pero compraron ese edificio y se dan vuelta y lo venden al edificio. Y lo venden. La reventa de un inmueble o la venta de un inmueble al cual no le puse un centavo arriba, en concepto de mejora ni de nada, ¿está grabada con el IVA? ¿Por qué no? No. Bueno, Está fuera del objeto. Está fuera del objeto. ¿Pero por qué está fuera del objeto? Porque si vamos al artículo 1, no van a encontrar en ningún lado, no es 1A, no es 20 cosas muebles, no es 1B, no es obra, no es locación, no es prestación, no es el 1C, no estoy importando nada, no es el 1D, no es importación de servicio de nada, no es 1E, no es servicio digital. O sea, está fuera del objeto. Lo que grava el IVA no es la reventa de un inmueble. Lo que grava el IVA es, si yo hago una obra sobre ese inmueble y lo vendo, la porción atribuible a la obra, a lo que se incorporó, a lo que se agregó, es lo que se pretendería gravar por el IVA.
cumplidas muchas condiciones. Pero primero, distingamos esto, tiene que ser una obra, ¿sí? Por eso hablamos que esa obra podrá ser una construcción, podrá ser una ampliación, podrá ser una instalación, pero tiene que cumplir este gran requisito del artículo 4. No es cualquier construcción, tiene que ser una construcción que me obligue a denunciar ante la autoridad de aplicación. Che, si yo construí mi casa y tengo que hacer los planos, y alguien me tiene que autorizar. Si yo efectué una mejora sobre mi propiedad, che, construí la planta alta y viene obras privadas y me la tiene que autorizar. O sea, son mejoras, obras, construcciones o instalaciones, pero no cualquiera, sino que esté sujeta a autorización. Ese es el concepto de de obra que está establecido para que encuadre como obra sobre inmueble propio. Pero siempre no pierdan de vista esto. Si yo tengo un terreno, a ver, vamos a la más fácil. Si tengo un terreno y vendo un terreno, esto fuera el objeto, punto, porque el IVA no grava la venta de terrenos, de inmuebles. Si tengo un edificio entero y vendo un edificio entero en el mismo estado que lo compré, ¿a dónde está la obra? No hay obra. Esa reventa no paga IVA. Lo que nos interesa acá es si sobre esa propiedad, la particularidad es que tiene que ser mía, porque es obra sobre inmueble propio, si sobre esa propiedad yo hice una mejora, una obra, y luego la vendo. Bueno, eso es lo que estamos tratando de analizar acá. El artículo 4 me dice que el concepto de obra del artículo 3b son todas aquellas construcciones o ampliaciones o instalaciones que de acuerdo con los códigos de edificación tengan que denunciarlas. Punto 1, importantísimo. Esa obra la puedo realizar directamente o a través de terceros. O sea, puedo yo hacer la obra o puedo encargar a un tercero, una empresa constructora, que me haga la obra. O sea, no necesariamente tengo que hacer yo a la obra, la puedo encargar. ¿Sí? Y la característica importante es que tiene que ser sobre inmueble propio, tiene que ser sobre mi propiedad, tengo que ser el titular de esa propiedad. ¿Sí? Esos son los elementos objetivos que se tienen en cuenta. Yo ahí aclaro que el requisito sustancial es que la obra sea realizada por su titular, por su dueño. Se supone que es obra sobre inmueble propio, es sobre mi propiedad. ¿Sí? Caso contrario, si yo no fuera el dueño de todo esto, de esta mejora que tiene que ser denunciada, se aplica 3A, no 3B. ¿Sí? O sea, vamos a lo fácil primero, encuadremos correctamente 3A, 3B. Si el inmueble no es mío, todo lo que vamos a explicar en la próxima hora no va el 3A, que es totalmente distinto al 3B. ¿Sí? No incluye, cuando hablamos de mejoras y hablamos de esta obra, las meras tareas de mantenimiento, de conservación o de reparación, que ¿a dónde estaban? En el anterior, mantenimiento, conservación y reparación, sí están en el 3A. Por eso decimos que el 3A es un concepto bastante más amplio que el 3B. El 3B es como quirúrgico. ¿Sí? Tengo mi propiedad, hago una obra. ¿Sí? Bueno, eso era el elemento objetivo. Suscitó muchísimas dudas o interpretaciones de qué se debe entender por esto de obra. Hay muchos antecedentes, yo simplemente voy a traer a colación a algunos para que se entienda cuál fue la problemática. Creo que con Germán ya vieron algunos antecedentes de esto, así que ahora vamos a ir rápido, pero básicamente, cuando la norma o el artículo 4 me dice que comprende el concepto de obra, todas aquellas construcciones, ampliaciones o instalaciones, no hay ninguna definición en la ley del IVA de qué se debe entender por construcción, qué se debe entender por ampliación, qué se debe entender por nuevas instalaciones. En el caso de ganancias, ustedes recordarán que había un artículo en la ley que me definía el concepto de mejora. O sea, ¿cuándo había mejora? Cuando lo que yo le sumaba implicaba qué porcentaje de más. Había un 20. O sea, había una definición arbitraria, pero había una. Bueno, en el IVA no tengo eso, con lo cual no se me define qué tengo que hacer. En principio tiene que ser una obra sujeta a mejora, lo que hablábamos recién. Algunos antecedentes, ¿sí? El fallo que llegó a Corte Suprema, saneamiento y urbanización, ¿sí? ¿Qué hacía la empresa? La empresa realizaba el relleno sanitario de tierras, o sea, rellenaba tierras para dejarla a altura para que después se pudiera construir. Era todo lo que hacía, todo lo que hacía. La particularidad es que lo hizo en una época en la cual todavía los servicios no estaban grabados. O sea, ¿qué pretendía decir la empresa? Che,
yo estoy prestando un servicio, estoy rellenando, y como lo estoy prestando en una época en la cual el IVA no grababa los servicios, la empresa decía, esto está exento, básicamente. ¿Qué decía el fisco? El fisco decía, che, para que la norma me dice construcciones de cualquier naturaleza. Construcciones de cualquier naturaleza. Con lo cual, si es construcción de cualquier naturaleza, yo puedo entender que este trabajo que estás haciendo se puede asimilar a de cualquier naturaleza y te lo pretendo grabar y sacarlo del ámbito de los servicios para llevarlo al ámbito de una obra. Eso es lo que pretendía el fisco. Con lo cual, el problema era entonces determinar, che, ¿con qué alcance le debemos dar al concepto de construcción? Porque si el alcance es tan amplio como establece el fisco, iba a quedar todo grabado. ¿Sí? El Tribunal Fiscal de la Nación no coincidió con el fisco de pretender grabar y asimilar estos trabajos de saneamiento y de relleno. Era eso, saneamiento y relleno sanitario, nada más de un terreno que estaba desnivelado, de todo lo que hacía. El Tribunal Fiscal dijo, señor, el término de construcción, ¿sí?, hay que definirlo. Y dio una definición, por eso es importante el concepto. Dijo, construcción es la acción y el efecto de construir, y la primera acepción es el vocablo de fabricar, edificar, hacer una nueva planta, una nueva obra de arquitectura e ingeniería, un monumento o cualquier obra pública. Es decir, che, tenés que hacer algo. ¿A dónde está el hacer algo en el mero relleno que hay de una máquina emparejando algo? ¿Sí? Con lo cual, esto llega a la Corte, el Tribunal Fiscal toma estos antecedentes de la Corte y lo que termina diciendo es, che, cuando hablamos de construcción, esto que diga de cualquier naturaleza no nos habilita a que sea cualquier cosa, ¿sí? Sino que la Corte dijo, tenemos que darle al concepto de construcción lo que el lenguaje común le acuerda a ese vocablo. Y básicamente es, si bien la ley usa la expresión de construcción de cualquier naturaleza, esto no autoriza a atribuir dicho vocablo una amplitud tal que implique abarcar supuestos que desvirtúen su significado. Razón por la cual dijo, señores, esto no es una construcción. Si no es una construcción, esto no va por el lado de obra de ninguna manera. Obviamente la empresa salió ganando porque dijo, si no es obra es un servicio, y en aquel momento el servicio estaba exento. Hoy ya no ocurre eso. Hoy, por más que haga un trabajo de saneamiento, vamos a decir que es un servicio, vamos a decir que no es construcción, pero en general los servicios ahora sí están grabados y pagaré lo que corresponde. Pero la importancia del antecedente es definir el alcance del concepto construcción. ¿Sí? Después salieron otros antecedentes. Fíjense que el fisco, por más que salió este fallo de corte, hubo algunos antecedentes que siguió ignorando, ¿sí?, el fallo de corte. En este caso fue el dictamen 78. La tarea que realizaba la empresa era el movimiento de suelos en emprendimientos de urbanización, relleno de manzanas y lotes de empleo como material proveniente de excavaciones. Bueno, siguió considerando de que, bueno, está bien, no es una obra, no es una construcción, pero como ya estaban grabados los servicios, dijo, bueno, te voy a ingresar no por el 3B, sino por el 3A, que hace referencia a todos aquellos trabajos. Fíjense, ¿se acuerdan que el 3A era mucho más amplio? Con lo cual ya hoy no hay discusión. Hoy si presta un servicio, ese servicio sí está grabado. ¿Sí? Sí está grabado. Lo importante era definir el concepto o el alcance del concepto de construcción. ¿Por qué decimos que es un hecho imponible complejo? Porque hay una relación inescindible entre el que hace, entre la obra, que dijimos que tiene sus particularidades, y quien realiza la obra. ¿Sí? Ya vamos a ver que no solamente es realizar una obra sobre inmueble propio, sino que esa obra tiene que ser realizada por un sujeto que encuadre bajo el concepto que la norma habla de empresa constructora. Es decir, obra sobre inmueble propio solamente va a estar alcanzada por el IVA si quien ejecuta esa obra encuadra como sujeto empresa constructora. Y ya vamos a ver que empresa constructora no es necesariamente lo que nosotros entendemos, Chediac, Rogio, como empresa constructora. Eso también verifican el concepto, pero el concepto de sujeto a empresa constructora es bastante más amplio. Por eso es que es complejo este hecho imponible. ¿Qué es lo que se graba? Dijimos que solamente la realización de la obra, ¿sí?, lo que le agrego a algo que ya está construido.
¿sí? Por eso decimos que alcanza la ampliación de superficie. ¿Y cuándo se grava? Cuando se transfiere la obra. Ya vamos a ver también que tiene sus particularidades, ¿sí? No alcanza, fíjense, la reventa de obras. Sí. Si yo hice una obra sobre inmueble propio, hice una obra, la vendí, yo compro eso y revendo una obra que está hecha, ¿está grabado o no? No está grabado porque yo no hice la obra, ¿sí? Compré a alguien que hizo. A lo sumo evaluaremos al que hizo la obra, pero si yo estoy revendiendo una obra, eso no paga. La mera reventa de un inmueble, tampoco está alcanzado, lo que dijimos recién. Vamos al sujeto. El artículo 4, inciso D, me dice, señor, para que la obra sobre inmueble propio, artículo 3, inciso B, verifique hecho imponible, es necesario que el sujeto que la lleva a cabo cumpla unas determinadas condiciones. Y fíjense, en la condición es que el sujeto que realice la obra encuadre como empresa constructora. Y la ley da una definición de qué se debe entender por empresa constructora. Si verificamos este concepto, esa obra estará alcanzada por el IVA en cuanto al sujeto. ¿Y quiénes encuadran como empresa constructora? Todos aquellos sujetos van a ser empresa constructora que realicen directamente o a través de terceros obras sobre inmueble propio, hasta ahí no dijo más nada, ¿sí? Pero fíjense, obras realizadas sobre inmueble propio con el propósito de obtener lucro con su ejecución o posterior venta. Ahí me detengo. Yo hago una obra sobre inmueble propio, pero yo como sujeto solo voy a encuadrar como empresa constructora si hice esa obra para obtener un fin de lucro, pero ¿lucrar con qué? Con su ejecución de la obra, y fíjense que dice o su posterior venta. O su posterior venta. Bueno, ahí vamos a ver. Vos ya en 5 minutos me vas a responder esa pregunta. Ya, no se apuren, no se apuren. ¿Hasta ahora se entendió lo que dijimos? Vos tenés que construir tu casa. Si vos construís tu casa, ya me estás diciendo que no querías lucrar con eso. ¿Sí? Si construís una casa, acá lo que me dice es, si hiciste una obra, denuncia, toda la historia que vimos recién, con la intención, se evalúa el propósito de lucrar con la ejecución o la posterior venta. En ese caso, tipificaste como empresa constructora. Con lo cual, yo puedo hacer 2 propiedades. Me hago mi dúplex para vivir y me hago un dúplex para venderlo. Cuando me hice el dúplex para vivir, ¿hice obra? Sí. ¿Sobre inmueble propio? Sí. Ahora, tuve la intención, supongamos que después de 2 o 3 años vendo todo. ¿Tuve la intención cuando hice mi casa, a la cual fui a vivir, de lucrar con la ejecución o la venta? Claramente no, yo la hice para vivir. Con lo cual, la venta que hagas de esa propiedad no estaría alcanzada por el IVA. Ahora, hiciste el dúplex con la clara intención, che, compro, tengo unos dólares ahorrados, los vendo, hago la obra y la vendo. ¿Hiciste obra? Sí. ¿Sobre inmueble propio? Sí. ¿Tuviste la intención? Sí. O sea que esa venta de ese dúplex en el cual tuviste la intención de lucrar con su enajenación, sí va a estar grabada con el IVA. Ahora, ¿qué va a estar grabado? ¿Todo el inmueble que vendas o solo la porción del inmueble atribuible a la obra? Solo la porción del inmueble atribuible a la obra. ¿Sí? Solo se graba la venta de la obra, con lo cual a vos te va a obligar a ver, che, ¿cuánto me salió el terreno? ¿Qué proporción tiene el terreno sobre la venta que estoy haciendo de esta propiedad? Y darle un valor a la obra, porque sobre ese valor vas a pagar el IVA. Ya vamos a ver, ya vamos a ver. Ya vamos a ver todos esos temas. Vamos a ver los 3 años, vamos a ver los 10 años, vamos a ver varias cosas. ¿Sí? No se apuren. No se apuren porque si empezamos por el final, se va a complicar. ¿Sí? Vamos a ver lo de los 3 años y vamos a ver lo de los 10 años. ¿Sí? Por lo que te acabo de decir, sin duda. ¿Sí? Yo tengo que ser el dueño del terreno porque tengo que vender después esa propiedad. Si no, no es artículo 3, inciso B, es artículo 3, inciso B.
Totalmente. Yo sobre mi propiedad, yo no tengo la capacidad de agarrar ladrillo y levantar. Contratás a una empresa constructora que te hacen la obra, vos pagás por esa obra y después decís, che, esto que pagué, va ahora viendo todo. ¿Eh? Sí, sí, totalmente. Fíjense, Profe, importante, sí, termino esto y ya avanzo. Cualquiera sea la forma jurídica adoptada por quien realiza la obra. Esto es importante porque pueden ser ustedes como personas humanas individuales, puede ser una sociedad, puede ser un condominio, puede ser un consorcio, puede ser un fideicomiso. Vamos a analizar al final de la clase las diferentes figuras jurídicas que se instrumentan para hacer este tipo de obras, ¿sí? Pero fíjense que es un concepto objetivo y no necesariamente subjetivo. Yo ahí daba el ejemplo de los PH que preguntaban ahí en la casa. Ejemplo, una persona humana construye 2 departamentos, uno para su casa y otro para venderlo. Y por las razones de la vida vende las dos cosas. Bueno, claramente por la venta de la casa no va a pagar IVA, por la venta de esta propiedad que tuvo la intención de venderla tendrá que pagar. Con lo cual, aparece un tema muy importante que es ¿cuándo evalúo que hay fin de lucro? Porque la norma me dice que va a estar grabada si el sujeto persigue fin de lucro, ya sea con su ejecución o la posterior venta. Está claro que cuando yo vendo algo quiero ganar plata, ¿sí? Ya sea que fuera mi casa o fuera la propiedad que construí para poder ganarme unos pesos. O sea que la clave acá es, primero, ¿qué es fin de lucro? No está definida en la ley qué es fin de lucro. Y cuándo tiene que evaluarse esa intencionalidad. Porque eso es lo que determina después si está grabado o no. Si no, vamos a decir, no, mira, yo hice este departamento, pero yo no tuve la intención de venderlo. No, lo vendí. Bueno, si yo evalúo eso al momento de la venta, y la venta siempre queremos ganar plata, siempre queremos vender al mejor precio posible. Hay un viejo dictamen, fíjense, el concepto de lucro es un concepto difícil de analizar, ¿sí? Hay un viejo dictamen, dictamen 23 del 70, que me da una definición de fin de lucro. Da una definición. Este concepto de fin de lucro era mucho más aplicable cuando teníamos código de comercio. ¿Se acuerdan que estaba el código de comercio? Se hablaba mucho del fin de lucro, ¿sí? De las actividades lucrativas. Hoy se habla de actividades empresarias, no de actividades lucrativas, ¿sí? Pero fíjense que el dictamen 23 dijo, a la hora de analizar este propósito de lucro o el propósito de lucro, debería analizarse si la adquisición del bien que implica el acto de inversión implica una incorporación al patrimonio con sentido de pertenencia o si por el contrario la adquisición tuvo por fin un propósito de lucro. Es decir, ¿qué quisiste hacer cuando compraste, cuando adquiriste algo? ¿Lo quisiste adquirir para que fuera un acto de inversión, incorporarlo a tu patrimonio, o lo quisiste hacer para después obtener una ganancia o una utilidad? ¿Sí? Con lo cual lo que me está diciendo acá es que el fin de lucro se evalúa con la adquisición del bien y no con la venta del bien. ¿Sí? Vos compraste esto. ¿Para qué lo compraste? ¿Lo compraste para venderlo o lo compraste para incorporarlo a tu patrimonio? Con lo cual el fin de lucro o la intención de lucro se debe analizar al momento de la adquisición de la cosa que vamos a evaluar que estoy vendiendo o revendiendo. ¿Sí? Eso es muy importante. Con lo cual, la intención de especular debe ser simultánea a la adquisición. A la adquisición, ¿sí? No a la venta. Cuando vendemos siempre queremos ganar plata. Sí. No cambia absolutamente nada todo lo que hemos hablado. Nada, porque el hecho de que vos no la transfieras, en el caso de los inmuebles, acá preguntan, che, yo no la... Cuando hago la adquisición, no me transfieras la propiedad, porque como yo después la voy a vender, si la vendo, el fisco me la va a querer grabar. Pero se supone que después vos vendés eso. De alguna manera lo vendes. No hace falta que vos tengas la transmisión de dominio de la propiedad para que sea tuya. Acuérdense de ganancias.
¿Cuándo se generaba la adquisición de un bien? Podía haber escritura o podía haber simplemente boleto y posesión. ¿Se acuerdan de eso? Con lo cual, si vos tenés de alguna manera adquirir la propiedad de eso que vas a construir para vender, ¿sí? Porque si no, vendió el otro. Si vos de alguna manera adquiriste ese derecho, de alguna manera, llámese boleto, llámese lo que fuera, porque algún derecho tenés que tener, porque si no, no sos vos el que vende, es el otro. Tienes que ser vos el que vende. Si vos lo vendes, ya sea a través de un boleto o del derecho que tengas, se aplica totalmente esto. Vos sos el que está haciendo la obra, por más que no tengas la titularidad. De hecho, cuando hoy se construyen dúplex o lo que fuera, se venden con escritura o sin escritura. La gran mayoría son sin escritura, porque todavía no les dio el tiempo para poder escriturar ese emprendimiento, subdividirlo y hacer la escritura. O te venden un derecho y te dicen, che, en algún momento este PH que te doy va a ser el cuarto B de este edificio. ¿Sí? O sea, no necesariamente hace falta que tengas la titularidad para que se aplique esto. Con lo cual, no basta cualquier intención de lucro, es necesario que sea el motivo principal y directo de la operación. Creo que ustedes en el práctico 1 vieron, che, un jubilado que compraba determinado ajuar o determinadas cosas y lo vendía, hay intención de lucro, hay finalidad, creo que había algo de eso. ¿Sí? Con lo cual, tiene que haber intención de lucrar, si no, no se aplica este concepto. Algunos casos en donde no hay propósito de lucro. Si no hay intención de lucro, o sea, dijimos de lucrar con la ejecución o la venta. Si claramente vendí, se cumple todo, ¿no? Hice la obra sobre inmueble propio y ya vamos a ver el tema de los plazos. No se apuren con los 3 años, los 10 años, ya vamos a ver el tema de plazos, pero ya hice esto y lo vendí y se supone que tuve la intención de hacerlo. Tuve la intención. Pero hay algunos casos en los cuales no se va a verificar nunca el hecho imponible porque no va a haber intención de lucro. Ojo con estos. Por ejemplo, en la expropiación. Supongamos que yo hice una obra sobre inmueble propio, ¿sí? Y viene el Estado y me la expropia. Me expropia. Bueno, hay una ley que establece expresamente que el producido de la expropiación no está alcanzado por impuestos, con lo cual esa operación no va a estar grabada con el IVA. No porque no haya tenido la intención, sino porque hay una ley que lo exime en particular. Otro caso, la figura de la reorganización. ¿Se acuerdan? Fiscal 1, otra vez repasamos Fiscal 1. En el artículo 80, cuando había reorganizaciones, había transferencias de bienes de una sociedad que podía ser una escisión, ¿sí? Transfiero de la incidente a la decisionaria. Esa transferencia, si se cumplían determinados requisitos que la ley de ganancia establecía, era libre de impuestos, entre ellos el IVA. Con lo cual, puede ser que la empresa haya realizado una obra sobre inmueble propio, pero se reorganizó y pasó de la empresa A a la empresa B, cumpliendo con todos los requisitos que establece la ley de ganancias, no va a estar alcanzada. ¿Sí? En los sucesorios también pasa eso, pero no son dos personas distintas. En el juicio sucesorio, ¿sí? Donde el bien tal se atribuye a cada uno de los herederos, la norma establece de que si el causante y después el que hereda es responsable inscripto, habría transferencia, habría gravabilidad. Está expresamente aclarado eso, pero es cuando el causante actuaba como empresa constructora. Ahora, si somos todos nosotros, se murió nuestro padre y me van a adjudicar la propiedad y ninguno somos inscriptos, ahí no hay ningún hecho imponible de nada. ¿Sí? Ahora, si todos son responsables e inscriptos, esa transferencia se puede considerar venta a los efectos fiscales. También está dicho eso en la ley. O, esto también es importante, la empresa que se autoconstruye sus propios depósitos, oficinas o plantas. Ejemplo, soy una empresa y quiero hacer un galpón para, nada, ampliar la nave productiva de, no sé, de soja, de lo que fuera. ¿Sí? O quiero hacer mi oficina administrativa. ¿Hice obra? Sí. ¿Sobre inmueble propio? Sí. ¿Tuve la intención de lucrar con la venta o ya la posterior venta? No. ¿Me voy a poder tomar los créditos fiscales por la construcción de esa obra que afecto a mi actividad grabada? Sí, sin ningún lugar a dudas. Si lo afecto a la actividad grabada, me lo voy a poder computar. Pero después resulta de que lo vendo esa obra. Bueno, ¿tuve la intención de construir esa obra para venderla? No,
hice mi oficina administrativa. Se supone que no construí la oficina administrativa para venderla. Bueno, vamos a ver cuál es la consecuencia de después. Pero sabemos que la venta no va a estar grabada. ¿Por qué? Porque no hubo intención de que esa construcción se afectara a la venta. ¿Sí? Bienes de uso, sin ningún lugar de dudas. Bien de uso. ¿Sí? Pero como preguntaban recién lo de los 3 años, lo de los 10 años, ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque muchos pretenden no grabar la venta de obras. Y bueno, le buscan la vuelta. Bueno, el legislador tuvo que empezar a romper esas vueltas y decir, bueno, para, no te haga el vivo, vamos a lo de los 3 años, a lo de los 10 años, pues ya vamos a ver qué queremos decir con eso. No nos apuremos todavía. ¿Sí? En la causa Bahía Blanca Shopping, ¿sí? Este es un fallo que llegó a corte, fue un caso muy, muy famoso, y tratamos de explicar un poquito acá de qué es esto de lucrar con su ejecución o posterior venta. ¿Sí? En este caso, recuerden que ¿qué dice la ley? Obra sobre inmueble propio, realizada directamente o a través de tercero, en donde quien la realiza intenta obtener lucro con su ejecución o, no dice y, o posterior venta. En este caso, Bahía Blanca Shopping construyó locales comerciales sobre un terreno propio. Esto fue un shopping, ¿sí? Fue un shopping muy importante en Buenos Aires. La empresa lo que hizo fue arrendarlos, o sea, hizo la obra, claramente cumplía con todos los requisitos de obra, había que denunciarla, toda la historia. Era sobre inmueble propio, pero no los vendió. Lo que hizo fue, los arrendó y los concesionó a terceros por un periodo de 2 años. ¿Sí? Por 2 años. Justo lo había alquilado en el periodo en el cual los alquileres no estaban grabados por el IVA. Es una aclaración importante, pero en aquel momento, hice la obra, quiero obtener algunos pesos hasta que la pueda llegar a vender, ¿sí? Y los alquilo. ¿Sí? Obviamente, por esos alquileres no pagó IVA, y después se realiza la venta. Es decir, que lo que ocurrió en el medio fue que lo alquiló durante un periodo. ¿Sí? ¿Qué dijo el fisco? El fisco dijo, señor, ¿qué dijo la actora que era la compañía? La compañía consideró que la posterior venta que hacía de esa obra estaba alcanzada por el IVA. Yo hice la obra, por más que no lo vendí inmediatamente, lo afecté a la ocasión por un determinado tiempo, me di vuelta y lo vendí. ¿Qué pretendió la empresa? Grabar esa venta, grabarla la venta. O sea, quería pagar IVA sobre esa venta. El fisco decía, no, para mí esa venta no está grabada porque tu intención no fue vender las propiedades a tal punto que no la vendiste inmediatamente, sino que las alquilaste, con lo cual tu intención no fue vender, fue alquilarla y después la vendiste. Es un medio rebuscado, pero eso fue un poco lo que dijo. Dijo el fisco, bueno, y esa venta no está grabada. El objetivo era no grabar la venta, pero ¿por qué? Porque si la venta no estaba grabada, esos créditos fiscales que se habían tomado, que eran gigantescos, estaban mal computados. O sea que el fisco pretendió impugnarle los créditos fiscales derivados de la construcción por considerar que el apelante, la empresa, no revestía el propósito, no tenía la intención de lucrar con la enajenación, sino con su explotación comercial. Dijo, como vos querías explotarla, y te hacías el vivo, la explotabas y estabas exento de IVA, en aquel momento de exento, hoy están grabados. Pero quisiste obtener una ventaja, tu intención era alquilarla, no pagar IVA, y después me venías a gambetear y la querés grabar a la venta. Tu intención no fue construir para vender, fue construir para explotarla comercialmente. Bueno, y ahí surge la duda. Si yo lo exploto y después lo vendo, ¿está grabado, no está grabado? ¿Hay fin de lucro? ¿A qué se refiere la norma cuando habla? Recuerden, habla de lucrar con su ejecución o posterior venta. O sea, apunta a definir eso. El fisco entendía que la venta no estaba grabada y le quería impugnar los créditos fiscales. Consecuentemente, el fisco le exigía devolverme los créditos fiscales que te habías computado. Esto llegó al Tribunal Fiscal de la Nación y luego llegó a la Corte. Fíjense todo el derrotero que hubo para tratar de explicar si la empresa había tenido la intención o no de ejecutar o de explotar o tener fin de lucro por esta venta. Y fíjense, el Tribunal Fiscal de la Nación fundamentó la causa de fondo diciendo, la empresa
es empresa constructora. De hecho, sus estatutos dicen que está habilitada para construir. Punto 1. Construyó locales comerciales en un edificio de su propiedad con características de shopping center, con la intención primaria, al principio, de explotarlo comercialmente. Lo hizo por 2 años, ¿sí? Ya vamos a ver que no superó el plazo del artículo 5, ya vamos a ver qué es eso, para acercarnos a lo que preguntaban recién ahí, y luego los vende. ¿Qué dice el Tribunal Fiscal? Che, mediante definición legal o haciendo una definición legal de empresa constructora, esta empresa encuadra como empresa constructora, sus estatutos lo avalan, con lo cual claramente quedamos verificados como empresa constructora, es decir, que somos sujetos, ¿sí? Y me dice, a los fines del IVA, fíjense, califican como empresa constructora no solo quien construye un inmueble y obtener fin de lucro con su ejecución, construcción o posterior venta. Es decir, que el fin de lucro no necesariamente implica automáticamente la venta, sino que puede haber intención de lucro a través de la explotación, a través de la ejecución y explotación de esto. Y fue lo que hizo la empresa. Quien construye un inmueble para lucrar con el mismo, ya sea mediante una actividad comercial sobre el ejecutado, alquilarlo, lo había alquilado, o ya sea vendiéndolo total o parcialmente, es una empresa constructora subjetivamente encuadrada en el IVA. O sea, lo que me está diciendo es, che, pará, el fin de lucro no necesariamente implica darte vuelta automáticamente y vender, sino que también la intención de lucro no se cae si vos lo explotás durante un determinado periodo de tiempo. La pregunta es, ¿durante qué periodo de tiempo? Ese va a ser el punto importante a tener en cuenta. El accionar posterior de la actora, arrendarlo en virtud de la aplicación del artículo 5, no le excluye del objeto del impuesto. ¿Qué dijo la Corte? La venta que hizo Bahía Blanca Shopping sí estaba grabada por el IVA, la empresa sí tuvo intención de lucro, por lo tanto no tiene que restituir los créditos fiscales. ¿Sí? Fallo muy, muy importante. Vamos a los plazos, con lo cual creo que acá lo importante es esto que mencionábamos recién. Si yo hago una obra y en lugar de venderla, la afecto a determinada actividad, bueno, puede surgir la inquietud, que era lo que tenía el fisco, che, pero realmente vos quisiste vender la obra, quisiste explotarla y tener fin de lucro. Bueno, frente a eso es clave ver el artículo 5 del decreto reglamentario. Lo que me dice lo siguiente. Aquellas obras realizadas por parte de empresas constructoras, o sea, empresas que encuadran como empresas constructoras, ¿sí? Que al momento de celebrarse la escritura u otorgar la posesión, es decir, cuando se venda la obra, hubieran permanecido arrendadas o sometidos a derecho real de usufructo, uso, habitación o anticresis durante un lapso de al menos de 3 años, ¿sí? Continuos o discontinuos, deberán reintegrar los créditos fiscales si fueron efectivamente computados. Y este es el artículo importante, y lo explico. Si yo hago una obra sobre inmueble propio y en lugar de venderla automáticamente, la afecto a un derecho real o a un alquiler o a un derecho de real de uso, habitación o anticresis, ¿sí? Durante un plazo que sea mayor a 3 años, la posterior venta que se haga no va a estar grabada. ¿Pero por qué? Bueno, porque unilateralmente el legislador entendió que si la quisiste tener afectada por más de 3 años, tu intención no era venderla. Ahora, si lo haces antes de los 3 años, tu intención es venderla. Si mi intención fue venderla, la venta de la obra, ¿cómo va a estar en el IVA? Grabada, ¿sí? Porque fue antes de los 3 años. Si la venta la hago con posterioridad a los 3 años, se va a entender que mi intención no era cuando la construí venderla, con lo cual la venta no va a estar grabada. Y ahí se aplica, si la venta no está grabada, los créditos fiscales que te tomaste para hacer esa obra, tenés que devolverlos. Sí, sí, totalmente. Pero ¿por qué rebuscada? A ver. Sí. Recuerden que cuando se hace el análisis de este hecho imponible, que es lo que mencionamos al principio de la clase, solo grabas
la obra que realizaste, la porción atribuible a la obra. Si vos tenías un inmueble y le agregaste un piso entero y después vendés, solamente este hecho imponible va a alcanzar a la venta que hagas de la porción de la obra, no de todo lo otro. Estamos hablando siempre de la obra. Obra, por eso lo repito hasta el cansancio. Este hecho imponible solo grava la ampliación de superficie sujeta a denuncia, lo que sea obra. Si vos tenías un terreno y construiste, che, soy empresa constructora, hice obra sobre inmueble propio y vendés eso, lo que vas a estar obligado es a ver cuánto es la porción del terreno en el precio, porque esa porción no está grabada con el IVA, porque la venta del inmueble no está grabada con el IVA. Lo que está grabado es la venta de la obra que le hiciste al inmueble. ¿Sí? No importa. Profe, La mejora puede estar terminada o no terminada. Sí, sí, perdón. sí, ¿puede repetir cuando dijo antes de los 3 años estaba grabada Sí, y sí, después? vamos. El legislador tuvo que poner un punto de inflexión. Sí, tuvo que decir, bueno, a ver, el fin de lucro, le pongamos un plazo. Le pongamos un plazo. Si vos hiciste una obra sobre inmueble propio, ¿sí? Pero que en lugar de venderla, la afectas a alquiler o a alguno de estos derechos reales, que es el de usufructo, uso, habitación o anticresis, derechos reales, ¿sí? Y si esa afectación la hiciste por un plazo mayor a los 3 años, contados continuos o discontinuos, ¿sí? Se va a entender, porque el legislador le puso un plazo, nada más que por eso, de que tu intención primaria no era hacer la obra para venderla. ¿Sí? Con lo cual, si no está esa intención porque pasaron los 3 años, la venta que hagas de esa obra no va a estar alcanzada por el IVA. Y tenés que restituir los créditos fiscales. Ahora, si hacemos como Bahía Blanca Shopping, que hizo un shopping, hizo locales comerciales, los alquiló durante 2 años, en aquel momento no grabados, hoy estarían todos grabados con el IVA, ¿sí? Y lo vende, pregunta, ¿hizo obra? Sí. ¿Sobre inmueble propio? Sí. ¿Lo afectó a arrendamiento? Sí. ¿Por qué plazo? ¿Menos de 3 años o más de 3 años? Menos de 3 años. Se va a entender entonces que cuando se hace la venta al año número 2 o antes del año número 3, se va a entender que verifica todos los requisitos de empresa constructora. Su intención fue lucrar con la ejecución, explotación y posterior venta. ¿Sí? Eso es clave. O sea, el artículo 5 del decreto es clave por lo que acabamos de ver. Vamos a ver también, márquenlo ahora, porque si no nos vamos a olvidar, así como está estos 3 años del artículo 5 del decreto, hagan un ojo con el artículo 11, tercer párrafo de la ley del IVA. 11, tercer párrafo. Ya lo vamos a ver. Para que no los confundan, ¿sí? Porque es muy común confundir esta limitación de los 5 años del artículo 5 del decreto, en donde lo que se está haciendo acá es poner un punto de inflexión. Che, si hiciste obra y la afectaste a arrendamiento, locación, usufructo, uso, habitación o anticresis por menos de 3 años y la vendes, la venta está grabada y tenés que volver los créditos fiscales. Si fue por más de 3 años, el legislador dijo, bueno, entonces tu intención no era lucrar con la ejecución y posterior venta. Con lo cual, si es así, no se verifica el hecho imponible obra. La venta que vos haces no es de una obra grabada, por eso que la venta no está grabada si excede los 3 años. Consecuencia, devolveme los créditos fiscales. Es siempre la consecuencia. Consecuencia, devolveme los créditos. Profe, Sí, si la venta está grabada, no devuelve el crédito. Si la venta no está grabada, devuelve los créditos. Eso es lo que dice el 5 del decreto. Sí. profe, si por ejemplo la obra se termina, se otorga la posesión y se arrenda durante un periodo medio discontinuo de 2 años y medio y lo tuvo frenado 2 años, es decir, sin arrendar 2 años y se vende, o sea, a los 4 años y medio de terminada, en ese caso estaría grabada.
No, la norma te habla de periodos continuos o discontinuos que sumen los 3 años. O sea, si vos sumas, Bien. si vos sumas arrendamiento, que solamente tuviste 1 año y estuviste parada 2 años, bueno, si estuviste parada, no estuvo afectada a arrendamiento, locación, uso, habitación o anticresis. ¿Sí? O sea, esos 2 años juegan a favor tuyo. Esos 2 años juegan a favor tuyo. Bien, En tu bien. ejemplo estaría grabada porque no llegaste al plazo sumado, continuo o discontinuo, ¿sí? de los 3 años. ¿Sí? Claro, estaría grabada por no llegar a los 3 años. Por no llegar, porque el Bien. periodo en el cual estuvo grabada, estuvo alquilada o arrendada de manera discontinua, no supera los 3 años. Y puede pasar, vos a lo mejor las pusiste en venta, pero no la pudiste vender. Te comiste 2 años y dijiste, bueno, mientras aparece algo, la alquilo. Puede pasar eso. O sea que está bien la pregunta y esa es la respuesta. Profe, ¿Sí? ¿qué tal? Una consultita. Cuando uno dice tiene que devolver el crédito fiscal porque por lo que esté mal, por lo que sea, porque se ha tomado mal, porque se verificó todo eso, ¿en qué ejercicio, en qué declaración jurada se devuelve ese crédito porque se lo tomó mal? ¿Se tiene que hacer una retroactividad para o a dónde se hace? ¿En qué declaración jurada? Se hace en la declaración jurada en la que se genera la transmisión de la obra. O sea, estamos hablando de que todo esto tiene un disparador, que es la venta de la obra. Estamos viendo si Bien. esa venta de esa obra está grabada o no grabada. Si vemos que la venta de esa obra se realizó en el periodo fiscal a abril del 2026, en ese momento vos tenés que evaluar, ¿esta venta está grabada o no? Si la conclusión es que por el artículo 5 del decreto no está grabada, tenés que restituir los créditos fiscales. ¿En qué momento? En el periodo fiscal a abril del 2026. Ah, perfecto. Bárbaro, profe. La otra aclaración importante es que cuando yo digo devolver los créditos, es porque cuando hiciste la obra, vos fuiste poniendo plata, te Exacto. generaste créditos fiscales. La pregunta es, en nuestro querido país que hay inflación, ¿sí? Si esos créditos tienen que devolverse históricos o ajustados. ¿Qué creen ustedes? Y en este bendito país queda histórico. Es histórico. En el IVA no existe la actualización. Exacto. En el IVA no existe la actualización. ¿Sí? A diferencia de ganancias, en donde determinados bienes comprados después de enero del 2018 se actualizaban por inflación, o en bienes personales tampoco hay actualización hasta abril del 92, también lo vamos a ver cuando veamos ese impuesto, que se lo voy a dar yo. En el IVA no hay actualización, con lo cual a lo mejor vos hiciste la obra hace 2 o 3 años atrás, no es lo mismo 2 o 3 años atrás en inflación que ahora, valores de ahora, se devuelven los créditos fiscales históricos que te hayas computado a hoy, sin actualización. Bien, bárbaro, profe. ¿Cuándo se evalúa el nacimiento del hecho imponible? Bueno, el artículo, ¿se acuerdan cuando veíamos nacimiento del hecho imponible? El 5E me dice que en el caso de la obra sobre inmueble propio, el nacimiento del hecho imponible se genera con la transferencia a título oneroso del inmueble. Cuando venda la obra, cuando la venda. ¿Sí? Recuerden, cuando vendo la obra, yo quizás no quiero otra vez inducir al error. Tenía un terreno, hice una obra sobre el terreno, yo no vendo solo la obra, vendo todo. Vos vendés todo el conjunto. Bueno, el desafío de este hecho imponible es ver de esa venta, de ese precio que le puse a la venta del inmueble sobre el cual hice la obra, che, ¿cuánto es la proporción del terreno sobre ese precio y cuánto es la proporción de la obra sobre ese precio? Porque solamente va a estar grabado con el IVA, ¿qué proporción? La proporción atribuible a la obra, no a lo del terreno. Eso me puede llevar a que me quiera hacer el vivo y diga, che, esto que vendí, y el 95% es terreno y este poquito es obra. Bueno, ya vamos a ver que hay una solución para eso. ¿Sí? Cuando lleguemos a cómo se arma la base imponible, vamos a ver. Pero básicamente, cuando la norma del IVA habla de transferencia, no necesariamente implica la transmisión de dominio por escritura pública, que sería lo ideal, pero simplemente, al igual que en ganancia, con boleto y posesión o escritura, cualquiera de las dos cosas, o sea, boleto más posesión o escritura, se dispara el hecho imponible. Es decir que, ¿cuándo hay que evaluar si hay que pagar IVA sobre la obra o no? En principio, cuando hago la transmisión de la obra. Vamos a ver que hay particularidades. ¿Sí?
Si la venta es por subasta pública, y esa operación estuviera grabada por el IVA, la operación queda grabada cuando se firme el auto de aprobación de remate por el juez, que autoriza la subasta. Y en el caso de las expropiaciones, por más que haya implicado una obra sobre inmueble propio, como hay una ley que exime de todo impuesto a la retribución por la expropiación, esto no va a estar grabado por el IVA. ¿Sí? Bueno, esta es una presunción, ¿sí? Quizás debería estar al final para que no nos desconcentremos del tema principal, pero fíjense, cuando hay una operación de locación de inmueble con relación a compra, el famoso leasing sobre un inmueble, ¿sí? El artículo 3, inciso E, el tercer párrafo del inciso E del artículo 5 me dice, de hecho esto lo vimos en la clase de nacimiento del derecho imponible, me dice que cuando la realidad económica indique que desde el momento de su concertación se trata en realidad de una venta financiada, ¿sí? El hecho imponible se va a producir sobre toda la operación en el momento de la entrega de la tenencia del bien, ¿sí? Y la base imponible estará dada por el precio total de toda la locación. O sea, me está diciendo, che, no nos hagamos los vivos de pretender no grabar la venta de una obra toda completa, simulando de que esto es la venta a través de una figura de leasing, que es un alquiler con opción a compra. Si realmente lo que yo quise hacer fue encubrir una venta a través de la figura del leasing o una venta financiada a través de la figura del leasing, ¿qué me dice el legislador? Aplica la figura de obra y graba el total de la transferencia. ¿Y a qué valor? Al valor de todos los alquileres. No me importa que te paguen en cuotitas, lo que vos llamaste leasing. Para mí fue una venta financiada. ¿Sí? Nada, en caso particular, a tener en cuenta, esto siempre se da en aquellos casos en los cuales yo haga contratos de leasing que no estén bien estructurados, que no cumplan con todos los requisitos de la ley de leasing. O sea que si van a hacer una venta de un inmueble con opción a compra, asegúrense de estar bien asesorados y hacerlo contractualmente como corresponde. Porque si es así, no le van a poder aplicar esta presunción de que quisieron simular una venta financiada a través de la figura del leasing. ¿Sí? Hay algunos casos en la ley del IVA que los mencionamos cuando hablamos del artículo 5, en donde, hice una venta en leasing, pero le puse 3 cuotitas nada más. El canon son 3 cuotas. No, se supone que es un plazo más razonable, se supone que es un plazo más largo, todo eso está tabulado en la ley del IVA. Otra cosa importante, ¿sí? Y lo vamos a ver bien en los prácticos. Es muy común que cuando piensen en la típica empresa constructora, de hecho el caso que van a ver en el práctico número 4 es el caso más habitual, que es, somos empresa constructora, tengo una propiedad, tengo un terreno, sobre ese terreno vamos a hacer una obra y mi intención es cumplir el requisito, lucrar con la ejecución y posterior venta. Quiero vender esa obra. Soy claramente tipificado como empresa constructora. Ahora, es muy común que la empresa constructora le falta el bolsillo y empieza a prevender, empieza a financiarse de alguna manera. Dice, aparecen ustedes, te voy a vender el super PH en Luis de Góngora, esquina, no sé, viene en Alta Córdoba. Siempre tiene que ser Alta Córdoba. Si Alta Córdoba es bueno. ¿Sí? Obviamente, ahí está la gloria. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando recibo señas? Te empiezo a cobrar, te vendo una propiedad en Pozo, la típica venta en Pozo. Te vendo la propiedad en Pozo, te voy a cobrar tantas cuotas, te voy a entregar la posesión de acá a 3 años, o con la cuota 4, 5, 10, lo que fuera, pero empiezo a recibir señas. Bueno, el artículo 5, último párrafo, dijimos que las señas que congelan precio estaban grabadas por el IVA. ¿Se acuerdan que vimos eso? Bueno, en el caso de las señas vinculadas a obras sobre inmueble propio, el hecho imponible se perfecciona sobre el importe total percibido por dichos conceptos. Es decir, que si yo hago una obra sobre inmueble propio y me empiezo a financiar cobrando cuotas por la venta que estoy haciendo en Pozo de esta propiedad, todo lo que reciba previo a la entrega de la propiedad va a estar grabado con el IVA. ¿Pero por qué? Porque se lo asimila a una seña, a un anticipo. Ahora, ¿qué puede pasar?
¿qué dijimos recién? Que lo que se graba en la obra sobre inmueble propio es la reventa, en la venta de la obra. Ahora, había un terreno allá abajo. Había un terreno. ¿Qué es lo que me dice el fisco? El legislador me dice, che, si vos podés demostrar de que con estas señas vas a exceder el impuesto que vas a pagar por la venta de la obra, te autorizo a que me dejes de pagar el IVA sobre el 100% de la seña. ¿Sí? Lo voy a repetir para que se entienda. Soy empresa constructora, quiero hacer una obra sobre inmueble propio, ¿sí? Tengo un terreno gigante y voy a hacer un edificio. Voy a hacer un edificio, ¿sí? Empiezo a vender, che, te vendo a vos lo que va a ser el cuarto A vos el cuarto B, a vos el cuarto C. Y me empiezan a pagar en cuotas. Cuotas. Lo que me dice la ley del IVA es, todas esas cuotas que vayas cobrando están grabadas por el IVA, por el importe total. Se supone que esa seña que vos me vas pagando, esas cuotas, retribuyen una parte del terreno y una parte del edificio. Con lo cual, si yo fuera un súper vendedor y les cobro a ustedes el 100% de las cuotas antes de que yo le entregue la propiedad, se puede dar el caso en el cual yo pague IVA de más, porque yo estoy cobrando anticipos que están grabados al 100%, pero solamente, que retribuyen la venta de la propiedad, pero solamente la parte de la obra va a estar grabada, no toda la parte. Hay una parte de terreno que no está grabada. Con lo cual, hay una parte de ese anticipo por el cual estaría pagando IVA que me puede generar la complicación de que si yo cobro todo de antemano, antes de que yo haga la entrega de la propiedad, pague IVA de más. Bueno, si eso llegara a ocurrir y lo puedo demostrar, lo que me dice el fisco es que puedo solicitar autorización para, de determinado nivel de cuota o número de cuota, dejar de pagar el IVA sobre el 100% de la cuota. Es un caso especial, pero está regulado. Cuando vas construyendo, vos compraste, a ver, ¿qué es lo mejor que te puede pasar? Que no es lo que pasa en la realidad. Vos compras el terreno o tenés el terreno, empezás a construir, te tomas los créditos. Si vos tenés espalda suficiente, no le pedís nada a nadie, haces la super obra y después empezás a vender las unidades. Cuando vendas las propiedades, pagarás IVA por la venta de la propiedad, te tomaste los créditos fiscales. Ahora, si no tenés espalda suficiente, tenés que salir a financiar esto. Che, yo tengo el terreno, me hace falta que alguien me ayude y empezás a prevender. Ese es el caso que van a ver en el práctico. Vos empezás a prevender porque es el más rico desde el punto de vista de la casuística. ¿Sí? Pero repito, lo que me dice la norma es que si cobras una seña o anticipo, sería la cuota de la venta en pozo, tengo que pagar IVA sobre el 100% del anticipo. Y si solamente se graba una porción de la obra, puede en algunos casos que eso me genere que esté pagando IVA de más. IVA de más. En ese caso, si hago una buena estimación, le puedo decir al fisco, che, yo ya cumplí con el valor que estimo que tengo que pagar de IVA, razón por la cual déjame que en los próximos anticipos que cobre no pague IVA. ¿Sí? Vamos a la base imponible. ¿Sí? Base imponible, todo lo que es base, recuerden el artículo 10 de la ley, en el artículo 6º y 7º párrafo está regulado cómo se determina la base imponible en este hecho imponible especial que es obra sobre inmueble propio. Y lo que me dice es, el precio neto computable, recuerden que siempre cuando hablamos de IVA, de qué está grabado, cuál es la base imponible, es el precio neto grabado o el precio neto computable. En el caso de las obras, estará dada por la proporción atribuible a la obra grabada convenidas por las partes. O sea, lo que me está diciendo es, en el hecho imponible, obra sobre inmueble propio, lo que está grabado es la porción atribuible a la obra. Y las partes van a tener que acordar cuánto es la proporción del precio atribuido a la obra. O dice la proporción convenida por las partes. Si eso hubiera quedado ahí, ¿qué creen que hubiera hecho el que hace la obra? Sí, las partes convienen que terreno es el 95% y obra es el 5%. ¿Sí? En este caso dice, che, pero para que no te hagas el vivo a la hora de ver cuánto es la proporción por la cual vas a tener que tributar, esa proporción convenida por las partes o acordadas por las partes
no puede ser menor a la que surja del avalúo fiscal. O sea, si tengo un avalúo fiscal y me dicen que terreno es el 20 o el 18 y la edificación es el 80 o el 82, tomas eso. Y si no hubiera avalúo fiscal, lo más probable es que no haya avalúo fiscal. Estamos haciendo una obra, todavía quizás no la terminamos, todavía no tenemos la autorización o el final de obra, seguramente no va a haber avalúo fiscal. En el caso que no haya, guarda que marqué en su defecto, si no hay avalúo fiscal, tenés que ir a los costos según ganancias. Cuando haga tu caso en jurado de ganancia, va a decir, por el terreno pagué tanto, por la obra pagué tanto, ahí está la proporción. Esa va a ser la proporción que le voy a aplicar. ¿A qué precio? Al precio de venta de la obra, para ver qué porción del precio está grabado como obra y qué porción del precio no está grabado porque es la venta del terreno. Por eso allá arriba aclaramos. Cuando yo hago la venta del terreno o de las obras preexistentes que hay sobre lo que yo construí, eso no está grabado, nunca está grabado. Solo va a estar grabada la construcción o la obra que haga sobre ese terreno u obra preexistente. Ejemplo, compraste un terreno que tenía la propiedad a mitad de hacer. A mitad de hacer. Vos la terminaste. Solamente vas a grabar con IVA la porción a atribuir a la obra. ¿Y qué fue la obra? La parte que hiciste. Con lo cual iba a tener que determinar cuánto es la proporción del terreno y de la parte construida, porque el precio de venta que retribuye esa parte no está grabado con el IVA. ¿Se entiende? Siempre se graba lo que se agrega, la obra, la ampliación, y en la medida que haya tenido fin de lucro para ejecutar con esa explotación. Bueno, este artículo es muy importante. ¿Sí? Con esto o nos terminamos de despertar o nos terminamos de ir. ¿Sí? Pero es muy importante. Artículo 17º párrafo. Es muy común, en el ejemplo que les di, volvamos al ejemplo, la empresa constructora hace una obra sobre inmueble propio, sale a vender en cuotas, che, me vas a pagar cuotas, y es muy probable que esas cuotas estén financiadas, o sea, que haya un interés de financiación en esas cuotas. ¿Sí? No son cuotas fijas, ¿sí? Hay cuotas que devengan intereses. Vamos a ese caso, ¿sí? Cuando yo financio la venta de la obra, te financio la venta, en algún momento me pagas cuotas, me doy vuelta, te entrego la obra, probablemente me pagaste todas las cuotas o no, me seguís pagando cuotas. El caso más común de todos, ¿sí? Pero financio la venta de la obra a través de cuotas. Fíjense, en el supuesto contemplado en el párrafo precedente, que es obra sobre inmueble propio, estamos hablando de eso, si la venta se efectuara con pago diferido y se pactaran expresamente intereses, estos intereses no integrarán el precio neto grabado. O sea, me está diciendo que los intereses que financien la venta de la obra no están grabados por el IVA. Pero me pone no obstante. Ahí me la complicó. No obstante, si dichos conceptos, intereses por pago diferido, estuvieran referidos a anticipos del precio cuyo pago debiera efectuarse antes del momento del nacimiento del hecho imponible. ¿Cuál es el nacimiento del hecho imponible en la obra? La transmisión de la obra. Debe considerarse perfeccionado el hecho imponible, ¿sí? Los mismos incrementarán el precio convenido a fin de establecer el precio neto computable. Chan, ¿sí? Lo explicamos en criollo. Financiamos la venta de la obra. Todos los intereses de las cuotas generados con anterioridad al momento que yo entregue la obra forman parte del precio neto computable, ¿sí? Es decir, van a estar alcanzados por el IVA porque van a formar parte del precio convenido. Precio convenido era el precio neto para el caso de la obra. Intereses anteriores al nacimiento del hecho imponible. ¿Qué va a pasar con los intereses posteriores al nacimiento del hecho imponible? Si solo me dice arriba que los intereses no forman parte y que solo forman parte los intereses anteriores, los posteriores no forman parte. Si los intereses posteriores no forman parte, en nuestra conceptualización, no forman parte del precio, quiere decir que no están grabados por el IVA. ¿Sí? Eso es lo que trata de explicar ese artículo,
Y es lo que tratamos de explicar acá. Fíjense, intereses pactados por pago diferido en la compra por parte de la empresa, mejor dicho, por compra de la empresa constructora. Primero la clave. Cuando yo venda esta obra, dijimos que todos los intereses generados o vinculados al hecho imponible terreno, la venta del terreno, ¿estaban grabados o no? No. Pero ¿cuál es la trampita? Que si yo cobraba intereses con anterioridad o anticipos con anterioridad, ¿sobre qué se grababa? Sobre el 100%. Con lo cual, si bien todos los intereses generados con anterioridad no están grabados cuando es terreno u obra, ¿pero por qué? Porque no se graba la venta del terreno, no se graba la parte de la obra no grabada, pero se puede dar el caso en el cual la seña me haga afectar esto. Por eso es que el legislador me dice, vas a poder pedir no pagar IVA sobre las señas. Pero bueno, todos los intereses generados hasta el nacimiento del hecho imponible, ¿sí? O sea, todos los intereses contenidos en las cuotas hasta el momento que se produzca el nacimiento del hecho imponible, que cuál era la transmisión de la obra, forman parte del precio neto grabado. ¿Qué estamos diciéndole ahí? Que está grabado con el IVA. Está grabado con el IVA. El caso práctico que van a ver es eso, es qué porción está grabado con el IVA. Todos los intereses generados con posterioridad al nacimiento del hecho imponible no están alcanzados, porque lo dice la propia norma, ¿sí? No forman parte del precio. Si no forman parte del precio, ni aún como hecho autónomo, porque dijimos que si no forman parte del precio y hay intereses, los intereses forman parte de lo secundario, accede a lo principal. Si lo principal no es precio, los intereses no son precio. Si no hay precio neto grabado, el interés no está grabado, ¿sí? Y obviamente los intereses posteriores que financien la obra, parte de la obra atribuida al terreno, si no estaba grabado antes, tampoco está grabado después. Pero ¿por qué no está grabado esto? ¿Por qué no está grabada la porción del precio atribuido al terreno? Porque la venta del terreno está grabada con el IVA. Solo se graba con IVA la porción del precio atribuible a lo que es obra, ¿sí? Y lo que estamos viendo acá simplemente es qué pasa con los intereses que financian esas cuotas antes del hecho imponible y después del hecho imponible. Sí. 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 El ejemplo que vimos recién era la empresa constructora que tenía la espalda, tiene el terreno, empieza a construir, y dice, che, yo tengo espalda no necesito que nadie me financie nada, porque la financiación genera costo. Yo tengo que pagar tu interés. A ver, si hay financiación, hay un costo financiero implícito. Si yo tengo la espalda suficiente y yo hago manejar mis fondos, compro, construyo, ¿tuviste algún hecho imponible de venta? No, estás construyendo, estás acumulando saldo. Acumulas saldo y histórico, no se ajusta, ¿no? Acumulas saldo, tenés la propiedad construida, te das vuelta y empezás a vender. Cuando empezás a vender, empezás a desinflar el saldo que tenés acumulado. ¿Sí? Pero bueno, ¿por qué es un caso especial y un caso particular? Porque básicamente, fíjense, hecho imponible, obra. No cualquier cosa es obra. Realizada por determinados sujetos, ¿sí? Empresas constructoras. O sea, la norma me dice en el 4D, que es el artículo que regula esto, para ser sujeto grabado tenés que verificar el cuarto inciso D, es decir, catalogar como empresa constructora. Y empresa constructora puede ser cualquiera de nosotros, puede ser una sociedad, puede ser un unipersonal, puede ser cualquier sujeto que haga qué cosa, que tenga por intención lucrar con la ejecución o posterior venta de la obra. Solo se graba la obra, no el terreno, nunca la posesión del terreno. Y después viene la particularidad, che, si para financiar la venta de esta obra otorgas cuotas e intereses, los intereses que cobres con anterioridad al nacimiento del hecho imponible forman parte del precio. Lo que me está diciendo es que está grabado con el IVA. Los intereses posteriores no forman parte del precio. Y a ver, la verdad de la milanesa, ¿cuándo se termina de armar?
cuando vos vendes, cuando vos terminas de vender la obra o vendés la obra, decís, che, bueno, vendí la obra. Pero tengo que ver lo que me dijo el profesor, el nacimiento del hecho imponible es con la transmisión. Bueno, acá debería pagar el IVA. Bueno, pero yo ya fui pagando IVA, porque fuiste pagando IVA con las señas que fuiste recibiendo, con lo cual a ese hecho imponible obra, que vas a determinar por el 100%, le vas a restar los IVA que fuiste pagando por todo lo que fuiste adelantando en las cuotas que fuiste cobrando. Y después pagarás eventualmente la diferencia en qué momento cuando transmitís la obra. ¿Sí? O sea que puede haber anticipos o señas, puede haber intereses en esos anticipos o señas. Bueno, es todo un poco lo que en el caso práctico del práctico número 4 van a ver. Pero repito, ¿se graba la reventa de un inmueble? ¿Sí o no? No. ¿Alguna vez se graba la reventa de un inmueble? No. Reventa de un inmueble. Yo no hablé mejoras. ¿Se graba? ¿Hay alguna posibilidad de grabar la reventa de un inmueble o la reventa de una obra? No, nunca. No hay opción. Estoy hablando de reventa. ¿Sí? Compré para revender. Ahora, si compré para revender, pero en el medio le agregué valor a través de una mejora o a través de una obra, solamente por esa partecita tendrás que pagar el IVA. ¿Sí? Por favor, parece fácil, pero ya le agregamos las señas o anticipos, que es sobre el 100%, eso me puede hacer que pague más IVA de lo que corresponde, ¿por qué? Porque como la seña es sobre todo y solo se graba la porción de la obra, puede ser que pague IVA de más. Bueno, es como que la empresa constructora tiene que estar permanentemente verificando todo esto. Y si hay intereses, no son los mismos los intereses antes de la venta de la obra que después de la venta de la obra. ¿Sí? Unos forman parte del precio y otros no. ¿Sí? Y bueno, si hay intereses vinculados a la financiación del terreno, ¿están grabados? No. ¿Pero por qué? Porque si el terreno no está grabado, la reventa del terreno no está grabado, los intereses no pueden estar grabados. Bueno, toda esa casuística vamos a tratar de verla en un ejercicio práctico, en el práctico 4, presten mucha atención, pero trata de resolver todos estos puntos. ¿Sí? Lo que hablaban de los créditos, recién me preguntaban, che, a la hora de computarme los créditos fiscales por la obra, y recién preguntaban bien, yo a lo mejor hago la obra y acumulo un montón, ¿me los puedo tomar a todos los créditos fiscales? Sí, recuerden que en el IVA aplica el criterio de apropiación financiera, es decir, que me puedo tomar los créditos sin ningún tipo de distinción. A ver, en la medida que sea una obra que sepamos que vamos a afectar a una actividad grabada o que la vamos a vender. Y ahí le doy un ejemplo, le doy una inquietud, un ejemplo. Hacemos una obra sobre inmueble propio, ¿sí? Y la alquilo, ¿sí? Pero la obra que hice fue casa habitación, o sea, hice un montón de dúplex, claramente destinados a ser habitados por locatarios y sus familias, ¿sí? Y los alquilo. Y mi única actividad va a ser esa. Voy a hacer una obra sobre inmueble propio, no la quiero vender, la voy a alquilar durante 50 años, cosa que nos pasemos de los 3 años, no haya duda. ¿Sí? Pregunta, en esa obra de una propiedad que construí y que la voy a alquilar, ¿ese alquiler cómo está, grabado o exento del IVA? Alquiler destinado a casa habitación del locatario y su familia. Exento. Pregunta, si yo sé de antemano que voy a hacer una obra que voy a destinar a una actividad que va a estar exenta de IVA, ¿te podés tomar los créditos fiscales? Más de uno quisiera. Más de uno quisiera. No, profe, no se puede. La respuesta es no. Sí, bueno, pero con el diario El Lunes todo fácil, ¿no? Vos mientras tanto, che, vamos a hacer una obra, vamos a construir, la empresa tiene como actividad ser empresa constructora, pero también en el objeto figura alquiler de inmuebles. Bueno, vos tenés que tener la precaución de saber qué vas a hacer con esa obra. Porque si vos con esa obra la destinás a alquiler, para toda la vida, no la voy a vender, ¿eh? No la voy a vender. No la voy a vender. Va a ser no un bien de cambio, va a ser un bien de uso. Lo vas a tener como un bien afectado a la actividad. Y como la vas a afectar a una actividad que está exenta de IVA, esos créditos fiscales no deberían ser computables. ¿Sí?
Bueno, no sé. Eso es. Se supone que si haces una obra tan importante vas a saber qué querés hacer con la obra, ¿no? Porque si el objetivo que hiciste la obra y tu intención era vender la obra, venderla, bueno, obra sobre inmueble propio, es una mejora con toda la historia, la vas a vender antes de los 3 años, la venta va a estar grabada con el IVA, están bien tomados los créditos fiscales, ¿sí? Ahí no hay problema, ¿sí? Ojo. Con lo cual, ¿te puede tomar los créditos? Sí, en la medida que la obra esté afectada a una actividad grabada o que vayas a vincular lo que vos pretendés hacer. Por eso que, repito lo del dictamen 23, la intención de lucro está en el momento de la adquisición. Cuando vos decidiste comprar el terreno, ¿qué intención tuviste? ¿Sí? Eso es lo que te va a evaluar el fisco. Por eso que es un concepto, hay que tener cuidado con esto, ¿no? ¿Sí? Fíjense que me fui del ejemplo obra sobre inmueble propio. Hice una obra que le afecte a la actividad, pero está exenta. Cualquier IVA facturado que no esté vinculado con la actividad grabada, ¿te podés tomar el crédito fiscal? No. La respuesta es no. Sea obra, sea servicio, sea lo que fuere. ¿Sí? Ojo, tengan cuidado con eso. Criterio de apropiación financiero, si la obra está 100% grabada, te tomará los créditos. Si la obra no está grabada o no la va a afectar la actividad, no tomar los créditos. Y si hay parte y parte, recuerden que está el tema del prorrateo. ¿Sí? Ya lo vieron ayer en el ejercicio de que había una parte de que había prorrateo de los créditos fiscales que se podían computar por el contribuyente. Otro tema importante, alícuota. ¿Sí? O sea, es como que tiene como muchas opciones. Hice la obra sobre inmueble propio, ¿sí? Tuve toda la intención de lucrar con la ejecución o posterior venta, la vendo a la obra. Bueno, tasa. La ley del IVA en el artículo 28, ustedes ya vieron tasa, vieron alícuotas, el 28 inciso C me dice que está grabada el día y medio, la venta de obras, la ley dice obra destinada a vivienda, dice obra destinada a vivienda. Agréguenle que lo que hay que tener en cuenta no es a qué fue destinada la obra, sino para qué fue concebida la obra. No es lo mismo. Yo la puedo destinar para cualquier cosa, pero fue concebida para otra. Con lo cual, si lo que yo vendo es una obra destinada a vivienda, entre comillas, obra concebida para hacer una vivienda, la venta de la obra que haga, obra sobre inmueble propio destinado a vivienda, concebido para hacer vivienda, está grabada al 10 y medio. ¿Sí? El ejemplo que siempre damos es el mismo. Che, yo construí locales comerciales. Construí locales comerciales. ¿Sí? Pero vengo después y con Durlock los tabico todo, le hago un baño, una cocina, bla, bla, bla. ¿Y a qué está grabado eso? Primero, ¿a qué fue destinado? Y a vivienda. Fue destinado a vivienda porque yo lo tabiqué para hacer. Ahora, ¿para qué fue concebida la propiedad? Construí locales comerciales. La venta que haga de eso, ¿va a tributar el 21 o el 10 y medio? 21. ¿Por qué? Porque no interesa para qué fue destinada. Por ejemplo, ustedes son la empresa constructora, construyeron locales comerciales, y yo vine Javier, les dice, che, te quiero comprar el local, y vos sabés que lo voy a usar para mi vivienda familiar. Lo voy a tabicar todo, tabique de Durlock, lo voy a dejar impecable, y voy a venir a vivir. Che, ¿por qué cuando me grabas la operación, grábamela al día y medio? Porque yo la voy a destinar a vivienda, como dice la norma. Bueno, eso generó mucha discusión, ¿sí? Ya está aclarado, por más que la norma dice destinada, pongan ustedes, no se confundan. Lo que quiere decir la norma es para qué fue concebida esa construcción. Si fue concebida para hacer una vivienda, la venta de esa obra estará al 10 y medio. De lo contrario, va a estar al 21%. ¿Sí? En el caso de bauleras y cocheras, que sean vendidas en forma conjunta con la vivienda, también va a estar grabada al 10 y medio. Ahora, si por un lado vendiste la propiedad, el PH, y por otro lado vendiste 5 meses después la cochera, esa venta, como no es conjunta, va a estar grabada al 21%. Sí, si te compro el PH con la cochera, todo el 10 y medio.
Si te compro solo el PH y después digo, no, las cocheras voy a esperar porque seguro que hay 10 cocheras y hay 50 departamentos, se van a pelear por comprarme las cocheras, esperemos 2 o 3 añitos para que me suba bien el precio, bueno, 21%. O sea, solo si la venta se realiza conjunta, 10,5%. De lo contrario, 21%. Restantes obras, de lo que no sea vivienda, de lo que no sea obra destinada o concebida para hacer vivienda, 21%. ¿Sí? Alícuotas. Y la frutilla del postre, y con eso vamos a terminar por hoy. Hay 2 artículos que les dije que tienen que saber muy bien, son bastante confusos, ¿sí? Uno era el 5 del decreto, que era cuando yo realizaba una obra sobre inmueble propio, la destinaba a alquiler o derecho de uso, usufructo, habitación o anticresis. Si el plazo era más de 3 años, ¿qué pasaba? Y lo vendía, se entendía que la venta, que no había hecho la obra con intención de venderla, por lo tanto el 5 del decreto me decía la venta no está grabada, devuélveme los créditos. ¿Sí? Bueno, no confundirlo con el artículo 11 tercer párrafo. ¿Sí? Ojo, 11 tercer párrafo. ¿Qué me dice el 11 tercer párrafo? Me dice, cuando se produzca la transferencia a terceros o la desafectación de la actividad grabada de obras, ya sean construidas por el propio contribuyente o adquirida a una empresa constructora, y eso se haga dentro de los 10 años de finalizada la obra o afectada la actividad grabada, debo devolver como débito fiscal los créditos fiscales oportunamente computados. ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo, che, si hiciste una obra, pero no la destinaste o no tenías como intención venderla, la afectaste como bien de uso, la afectaste a tu actividad. ¿Sí? Hice las oficinas comerciales, hice un nuevo galpón, una nueva nave comercial para poder vender. Mi intención no fue nunca, y ahí volvemos a la intención no fue nunca venderla, sino afectarla como bien de uso. ¿Qué hacemos en esos casos? Hice una obra, sí, sobre inmueble propio, sí. ¿Me voy a tomar los créditos fiscales? Sí, ¿pero por qué? Porque estoy tomándome el IVA facturado vinculado a mi actividad grabada. Si mi actividad está grabada, me tomo el crédito. Si mi actividad no está grabada, no me tomo el crédito. Hiciste eso, hiciste la oficina comercial y ocurre que antes de los 10 años la vendes. No importa la razón, la vendes. Si la vendes, te dicen, bueno, esa venta no va a estar grabada con el IVA. ¿Por qué? Porque nunca tuviste la intención de vender esto. Vos construiste esto para hacer ¿qué cosa? Tu oficina comercial, tu bien de uso. La venta no va a estar grabada, pero me tenés que devolver los créditos fiscales. Eso es si la venta se produce dentro de los 10 años de afectada la actividad o de incorporar al patrimonio. Si la venta se produce después de los 10 años, la venta, ¿cómo va a estar? Si antes de los 10 no estaba grabada, después de los 10, tampoco va a estar grabada. La venta tampoco va a estar grabada. Si no tuve intención de venderlo antes, después tampoco va a estar grabado, no, tampoco hubo intención, pero la consecuencia es que no tengo que devolver los créditos fiscales. Vamos de vuelta. Hice una obra sobre inmueble propio, pero no verifiqué el artículo 4D. No soy empresa constructora. No la hice para lucrar con su ejecución o posterior venta. Lo hice para incorporarlo a mi patrimonio y afectar la actividad grabada. Me tomé todos los créditos fiscales. El ejemplo, póngalo de ejemplo, construir las oficinas administrativas de la compañía, bien de uso típico. ¿Sí? Si se produce la venta, no importa que sea en el año 1, el 2, el 3, el 5 o menos de 10. Antes de los 10 años, por eso no lo confundan con el plazo de los 3 años del 5 del decreto. Producida la venta antes de los 10 años, esa venta no va a estar grabada. ¿Por qué no va a estar grabada? Porque nunca tuviste la intención de vender esto. Surgió ahora la posibilidad de venderla, pero no estaba la intención de venderla. La venta no va a pagar IVA, pero tenés que devolver los créditos fiscales. Si la venta es posterior a los 10 años, la venta igualmente no va a estar grabada, pero no vas a tener que devolver los créditos fiscales. ¿Sí?
No confundan el 5 del decreto, porque ahí lo que se evalúa era la intención de lucrar con la ejecución, lo alquilaste, bla, 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 con el 11 tercer párrafo, en donde no hubo intención de actuar como empresa constructora. ¿Sí? Dicho esto, la próxima clase vamos a ver las distintas formas jurídicas a través de las cuales las empresas constructoras, pueden ser ustedes individualmente, empresas constructoras, canalizan estas operaciones. Vamos a hablar de los consorcios, vamos a hablar de los fideicomisos, ¿sí? Cómo se aplica esto para llevarlo un poco más a tierra. Y eso va a ser la primera parte de la clase que viene, y gran parte de la clase que viene va a ser todo lo que es la figura del mandato y la consignación. Es una clase bastante larga, tienen que estar con mucha atención, porque es un tema muy complicado, y va a ser el práctico número 5. ¿Sí? Así que les pido total atención para el próximo teórico. Buen fin de semana para todos, ¿sí? Que gane la gloria el fin de semana. Que gane la gloria, así sea. Totalmente. Vamos, profe. Nos vemos. Chau, chau. Que les vaya bien.